Ramiro Narváez, él preside la Comisión de Seguridad en nuestro Parlamento, representante de la provincia del Carchi. Lo saludamos con el afecto de siempre. Asambleísta, ¿cómo le va? Buen día. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso a ustedes, a quienes escuchan este programa. Siempre un gusto poder compartir con ustedes el análisis de las actividades de la Asamblea y la coyuntura que pasa el país, especialmente en temas de seguridad y en temas políticos. Un gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Ya nos vamos a meter en el tema, ¿no?, de la aplicación de la ley de uso de la fuerza, ¿no? Pero a veces no como que resulta bastante complejo poder entender el tema de los niveles de inseguridad, de estos niveles de violencia que se comienzan pues a acrecentar acá en nuestro país, en el territorio nacional, no solamente en Guayaquil, sino en muchos puntos del país, sin analizar también el contexto regional, ¿no? Porque a veces, o sea, claro, nosotros nos anclamos en el tema Ecuador y de pronto estando en el Ecuador cada quien en su ciudad, ¿no? Pero este tema es bastante preocupante, ¿no? Vemos algunas ciudades, algunos estados en México. Ayer, por ejemplo, era una verdadera locura, sobre todo la zona fronteriza con los Estados Unidos. Estamos abocados, asambleístas, a una arremetida del crimen organizado transnacional, de las mafias del narcotráfico. Mire, usted ha dicho una gran verdad. Muchas veces nos suscribimos o nos referimos a los temas locales y no vemos el origen, la procedencia de estos actos de violencia y de la seguridad que vive el país. Son varios elementos. Esto es multisectorial. Por un lado, no quiero dejar de referirme al tema de la falta de oportunidades de trabajo que hay en el país y eso genera también en un abono a que se generen grupos delictivos y que muchos jóvenes, e incluso lo más alarmante es que ustedes ya saben, y esto lo alertamos nosotros hace varios meses, habían niños que estaban siendo reclutados por estas organizaciones delictivas. Es decir, se genera todo un proceso de entrenamiento desde que tienen una temprana edad para volverlos partes de estas bandas delincuenciales. No hay precedentes de eso en el país. Eso es impresionante lo que ha pasado. Y eso es por la falta de presencia del Estado en los sectores sociales. Y lo que usted dijo, el Ecuador no está aislado. El Ecuador está dentro de de un grupo internacional. Nosotros somos parte de una comunidad internacional y lo que pasa en nuestro alrededor afecta también a nuestra situación interna. Y le doy varios ejemplos. Perú y Colombia son productores de droga. El Ecuador no es productor de droga, pero sí se ha constituido por las debilidades que tiene el país en un territorio de tránsito. Estos países no solo que han incrementado los territorios en donde siembran la droga, sino que adicional a eso se han incrementado los niveles de productividad de la droga, es decir, en el mismo espacio hoy producen más droga que antes. Antes tenían una o dos cosechas al año, hoy alcanzan hasta 4 cosechas al año y por lo tanto esa cantidad de droga que se ha incrementado de manera significativa busca una salida para ser exportada a Norteamérica, Centroamérica y Europa y lo utilizan al Ecuador para que sea un territorio de tránsito y también se ha constituido el Ecuador en un territorio de procesamiento de esa droga. Es decir, todos estos elementos y este contexto internacional ha generado que hoy el Ecuador esté viviendo estos lamentables hechos. Y precisamente la falta de ese análisis, ¿no?, de el entender el todo del asunto es lo que hace que no se puedan generar o que no se tomen las decisiones que hay que tomarlas, ¿no? Medidas integrales, nosotros siempre anotamos esto de la respuesta integral del Estado, pero ahí viene otro tema también, ¿no?, de que hay un tanto de egoísmo, aquí un poco, y a veces decimos hasta falta de entendimiento. Hay gente que estando en instancias que son parte del poder público y del Estado, como que tranquilamente miran a otro lado y como que el Estado es el gobierno nacional y no terminamos de entender que esa respuesta contundente tiene que venir de todos estos estamentos, ¿no? Entonces ese es otro problema y ahí también vienen las derivaciones políticas, me cae mal el presidente, entonces no asumamos o desde el gobierno hay el desenfoque, porque también es lo que estamos anotando, todas estas
problemáticas que van desde lo social a la falta de oportunidades, derivaciones hasta de la pandemia, el hecho de que muchos chicos no puedan ya ir ni siquiera a terminar a concluir los estudios secundarios, peor ir a la universidad. Entonces todo esto va abonando, ¿no? La verdad es que es terrible, desde su punto de vista, por dónde arrancar, porque tiene que haber un momento en el cual no nos sentemos y como país y como Estado y como sociedad digamos, vamos a dar una respuesta contundente para poder enfrentar esta arremetida. Usted ha manifestado un elemento importante y es que la solución no puede llegar solo de un sector. El eje de justicia es fundamental, no pueden darse más temas vinculados a impunidad, a delitos. Hay personas que ingresan y salen libres en poco tiempo, hay personas en donde se ven reducciones de condenas, hay personas que delinquen y se acogen a instrumentos constitucionales como el habeas corpus para salir y no pagar su condena, pero eso no es para la gente humilde, para la gente pobre, eso es para los que tienen poder y pueden influir económicamente sobre quienes están a cargo de la justicia. La Asamblea Nacional también tiene que asumir un reto, nosotros como comisión lo hemos hecho, hemos intervenido en una cantidad impresionante de acciones, les voy a comentar, en el tema de la custodia de nuestras fronteras, en el tema de la inseguridad en alta mar, en el tema de la inseguridad del transporte escolar, en las deficiencias y debilidades del EQ 911, en la infiltración de elementos negativos en varias instituciones, cuando hemos o iniciamos a fiscalizar el tema de los narcogenerales, o el tema de Don Nasa, que también se dio en nuestras Fuerzas Armadas, en el tema de la destrucción, instalación y destrucción de los radares. Es decir, nosotros como Asamblea le hemos dado un sinnúmero de lineamientos al Ejecutivo para que trabaje en estos temas y no lo ha hecho, en el tema de la crisis carcelaria, en el tema de la política criminal, y el gobierno lastimosamente es muy pasivo, falta liderazgo, falta decisión política. El gobierno hoy tiene todos los instrumentos legales, algunos todavía hay que mejorarlos y en eso estamos, pero hoy día tiene todas las facultades y los instrumentos legales para intervenir y poner mano dura y mano firme contra la delincuencia. Se le ha dado un espacio impresionante al crimen organizado, a la delincuencia para que se fortalezca y por otro lado el Estado se ha debilitado. Yo aspiro a que se concrete de manera eficiente y pronta el reclutamiento para disminuir el déficit de policías. Imagínese un país en donde hay un déficit superior a 30,000 policías. A ese nivel llegamos. Y los policías que están ahorita trabajando, ¿no? O sea, nos faltan policías por un lado, pero por otro lado, los policías que están trabajando no tienen las herramientas para hacerlo, no han sido capacitados, no tienen las municiones. Los delincuentes tienen armas más avanzadas, más modernas que nuestra propia policía. ¿Cómo nuestra policía sale a enfrentar el crimen si no ha sido fortalecida? Entonces el Estado, el gobierno, el Ejecutivo tiene que trabajar inmediatamente en los temas de origen. Hay que trabajar en el combate, evidentemente, pero también hay que fortalecer a nuestras instituciones para que estén listas para enfrentar el crimen. Correcto. Mire, lo que sucedió en Guayaquil, y no quiero dejar de mencionar esto, es lamentable, pero esos hechos son nuevos en nuestro país. Así como cuando nos asustamos con el primer asesinato estilo sicariato, así como nos asustamos con el primer estallido del primer coche bomba, hoy nos hemos asustado con la destrucción masiva de la propiedad privada de casas. Y aquí un tema que les decía que no quiero dejar de mencionar. Hoy día, nuestras Fuerzas Armadas tienen la facultad de custodiar las fronteras y nuestro territorio ecuatoriano los 365 días del año para el control de armas y explosivos, que fueron las herramientas utilizadas para este lamentable atentado. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas debieron ya iniciar un plan estricto de control del ingreso a nuestro país, porque esos explosivos no se producen en nuestro país, de la custodia de nuestras fronteras y del control de nuestro territorio para que esos explosivos no circulen libremente. Y también inteligencia, por Dios. Estamos nosotros haciendo una ley para fortalecer la inteligencia, pero inteligencia ya existe. ¿Dónde está la inteligencia y contrainteligencia de nuestro país para prevenir, detectar, investigar a estas organizaciones? Permítame, Javier Segarra tiene otras inquietudes para usted. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. La verdad que lo que usted señala es lo último, es fundamental, y aquí lo decíamos el día de ayer. ¿Dónde está la inteligencia para poder prevenir
situaciones como las que hemos vivido en el último fin de semana. Y claro, a veces también uno se pregunta cómo en la Asamblea hay situaciones que se aprueban en el sentido de que los canes no puedan ejercer su trabajo cuando lo han venido haciendo de manera eficiente para controlar o detectar droga. Entonces uno se queda con ese interrogante, bueno, ¿qué pasa en la Asamblea también? Mire, qué importante pregunta y ahí la respuesta es contundente. Nosotros trabajamos una ley del uso legítimo de la fuerza con el Ejecutivo y los invitamos a construir esta ley juntos y así lo hicimos. Y cuando esta ley ya salió, y es una ley que ha sido reconocida por su calidad, varios actores del Ejecutivo se dedicaron a desprestigiarla para seguir justificando su ineficiencia de combate al crimen. Esa ley ha fortalecido a los agentes penitenciarios, a las Fuerzas Armadas y a nuestra policía, y se inventaron mentiras como la que usted acaba de mencionar este rato, porque usted, claro, se informa por varios voceros o por varios mecanismos, y tamaña mentira. En esta ley estamos fortaleciendo para que los canes puedan hacer trabajos de rescate, de disuasión de actos masivos violentos, de detección de drogas. Pero a alguien se le ocurrió decir que la ley prohíbe que se haga una detección de drogas por parte de los caninos y eso se ha generalizado y es una tamaña mentira. Al contrario, está claramente especificado que esa es una de las facultades que pueden realizar los canes como un apoyo a nuestra policía. Es impresionante como unos 2 o 3 funcionarios del Ejecutivo, para seguir justificando su ineficiencia, manifestaron que esta ley los debilitaba y tamaña mentira de que los canes no pueden detectar la droga. ¿Cómo una asamblea podría aprobar tamaña barbaridad? Así que aprovecho este espacio para decir que eso es una mentira. Es todo lo contrario. Qué bueno lo que lo haya aclarado, asambleísta, porque la verdad, cuando los ecuatorianos escuchamos esos temas de esa naturaleza, la verdad que preocupa. Preocupa porque, como usted bien señalaba hace un momento, esto de los hechos violentos vividos en los últimos días, en las últimas semanas, es para preocuparse. El Ecuador está inmiscuido en una situación bastante complicada. La pregunta es qué hacer entonces, porque por más leyes que se aprueben, dependerá entonces de la acción que puedan ejercer los organismos. Sí, mire, yo aquí voy a decir algo que lo estuve analizando el día de ayer. También hay complicidad del Ejecutivo en lo que está sucediendo por su inoperancia y su ineficiencia. Nosotros, en el mes de abril, les pedimos que nos envíen la propuesta del nuevo diseño del sistema integral de seguridad, porque vamos a hacer una reforma gigante en tema de seguridad y hasta hoy no llega la propuesta del Ejecutivo. Es impresionante. Le hemos pedido desde el mes de octubre del año pasado que se construya la política criminal, que no son sino otras cosas que las estrategias, los mecanismos, las acciones para prevenir el delito y para combatir el delito, y hasta hoy no se la construye. Es decir, este ejecutivo se está constituyendo en un cómplice de la delincuencia porque no toma acciones concretas. Les voy a dar solo un ejemplo. Hace varios meses anunció el Ejecutivo que se va a invertir 1.200 millones de dólares en temas de seguridad. ¿Dónde está la primera inversión? ¿Dónde está el primer proyecto que se ha aplicado ya utilizando esos 1.200 millones de dólares? Solo discursos y poca acción. Les quiero dar otro ejemplo. Hace varios meses, el embajador de Estados Unidos mencionó que hay personas que son de alto rango en las instituciones que nos brindan seguridad, que están vinculadas o hay sospechas de su vinculación al narcotráfico. ¿Dónde están las investigaciones? ¿Cómo confiamos en las instituciones que nos dan seguridad si es que la delincuencia está infiltrada en estas organizaciones? ¿Cómo podemos nosotros asegurar de que la información no se está filtrando? ¿Y qué pasó? El gobierno no ha movido un solo dedo para investigar esa denuncia. Hay una entrevista, y lo digo aquí, el nombre de la revista, en Vistazo, en donde se entrevista nuevamente al embajador, y el embajador dice que hay 18 altos funcionarios de las Fuerzas Armadas que están vinculados a temas ilegales y el gobierno no ha movido un solo dedo. Y entonces ahí uno entiende por qué nosotros no hacemos una lucha frontal y efectiva contra la delincuencia. ¿Qué le pasa al presidente de la República, por Dios?
La verdad que tiene razón, asambleísta, en ese sentido, porque nos quedamos simplemente en el titular del periódico cuando surgen esta clase de hechos y de ahí a la investigación pasa mucho tiempo y a la final no obtenemos ningún resultado. Lorena Vázquez continúa con la entrevista, asambleísta. Estamos dialogando con el asambleísta Ramiro Narváez, es asambleísta por la Izquierda Democrática y presidente de la Comisión de Seguridad. Justamente dentro de lo que usted mencionó, por ejemplo, el tema de los canes, que también se habla mucho en medios de comunicación, que usted ahora lo transparenta y lo recalca. Otro de los temas objetados por el presidente Guillermo Lasso fueron principalmente la definición del rol de las Fuerzas Armadas en el control del orden público y el uso de la fuerza a otros cuerpos de seguridad. Quiero también que se aclare estos temas específicos. Sí, mire, cuando nosotros trabajamos en la construcción de la ley, en donde también estuvo presente el Ejecutivo, nunca plantearon estas cosas, nunca plantearon. ¿Por qué? Porque sabían que se van contra la Constitución. Y cuando la ley ya está aprobada, las plantean, sabiendo que no se pueden aprobar porque se van contra la Constitución. Yo, a ustedes cuatro que siempre me han dado este espacio y que estas entrevistas con ustedes me parecen tan positivas porque son periodistas que están sumamente preparados y conocen lo que está pasando en el país, les comento esto. Yo le propongo al presidente de la República que estas supuestas objeciones que él envió a la Asamblea y que no le aceptamos, las incluya en la consulta popular que manifiesta que va a hacer. Esa es la oportunidad. Pero yo les voy a adelantar algo, no las va a incluir. ¿Saben por qué? Porque él sabe que la Corte Constitucional no le va a aprobar esas preguntas porque se van en contra de la Constitución. Las Fuerzas Armadas fueron fortalecidas a través de esta ley. Antes, nuestras Fuerzas Armadas no tenían acceso al uso legítimo de la fuerza. Nosotros, en un acto de responsabilidad y de manera técnica, analizada, calculada, los incluimos para el uso legítimo de la fuerza. Antes no tenían. Ese es un salto gigante para que nuestras Fuerzas Armadas sean un abono a la construcción de una sociedad pacífica. Sin embargo, adicional a eso, el presidente plantea de que un militar cumple el mismo rol que un policía, y eso en la Constitución está prohibido. ¿Por qué? Porque el militar está entrenado para disparar y matar, defendiendo nuestro territorio y nuestra soberanía. El policía está capacitado y preparado para defender y salvar vidas. La doctrina, la formación no es igual. Sin embargo, en temas en donde hay ya un caos generalizado, las Fuerzas Armadas pueden intervenir en los estados de excepción. Entonces, no se ha limitado el trabajo de las Fuerzas Armadas, sino al contrario, les ampliamos a través de la facultad del uso legítimo de la fuerza. Y hoy día hay estado de excepción, y eso ya conocemos, que si no se soluciona el origen del problema, ¿cuál estado de excepción que se ha decretado ha dado resultado y ha funcionado? El estado de excepción implica que las Fuerzas Armadas intervengan en un territorio determinado y eso lo que genera es que los delincuentes se tomen un descanso en esos días que dura el estado de excepción o que se trasladen a otros territorios donde no hay estado de excepción a delinquir. Entonces, para concretar este tema, las Fuerzas Armadas hoy tienen mayores facultades que antes, pero, insisto, tergiversaron algunos funcionarios del Ejecutivo la ley del uso legítimo de la fuerza para continuar culpando a otras instituciones de sus ineficiencias. Una ley que fue construida con calidad, hoy día varios funcionarios la desprestigian para seguir diciendo es que no podemos actuar contra la delincuencia porque las leyes nos lo impiden, cuando esa es una tamaña mentira. Y el rol de los agentes complementarios es la misma historia. Todos quisiéramos que tengamos mayores facultades para luchar contra la delincuencia, pero la ley prohíbe que las instituciones complementarias tengan uso legítimo de la fuerza. Perdón, no es la ley, es la Constitución. Y la Asamblea no puede aprobar algo que se va contra la Constitución. ¿Quiénes son las instituciones complementarias? Los bomberos, los guardias municipales, los agentes de tránsito y los agentes aduaneros. Usted le ve a un bombero que tiene una función altruista, que tiene una función de salvar vidas, ¿lo ve usted haciendo uso legítimo de la fuerza? A los policías municipales de los 121 municipios, ¿usted los ve haciendo uso legítimo de la fuerza? La Asociación de Municipios vino a la comisión y nos dijo, por Dios, impidan
que esas pretensiones del presidente den paso. ¿Qué nos hacemos los municipios con uso legítimo de la fuerza en nuestros agentes penitenciarios que lo que hacen es controlar el espacio público y no el orden público? Los militares me llamaron, y yo siempre lo he dicho transparentemente, porque el que habla con la verdad no tiene temor de hacerlo. Los militares me llamaron y me dijeron: señor Narváez, impida que el presidente logre que los militares puedan intervenir en el orden público, porque eso generaría un caos social. Los mismos militares y los mismos policías me llamaron y me reuní con muchos de ellos, en donde felicitaron y nos agradecieron porque hoy tienen mayores herramientas. Es decir, las instituciones están satisfechas con el trabajo realizado. Varios funcionarios del Ejecutivo y que responden al Ejecutivo son los que han generado esta percepción de que hay elementos que no les apoyan a estas instituciones. Justamente de ese tema, el día de ayer estábamos hablando con el presidente de la Federación de Trabajadores de Seguridad en el tema de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, donde ellos, por ejemplo, están planteando de que se haga capacitaciones, que se haga una formación profunda, porque efectivamente son seguridad privada que tienen armamento y tienen la posibilidad de tener un armamento, de dotación de armamento letal. ¿Cómo se trabajaría en ese tema? Ahí, ¿usted cuál es su posición? Qué importante, mire, qué importantes temas que estamos tratando este momento. Esta comisión rescató una ley que se debió haber construido a partir del 2008 y no se la hizo. La ley, la seguridad privada tiene una ley que está vigente, si no me equivoco, desde el 2002 o 2003. Y cuando se cambió la Constitución, no se ajustó esa ley a la nueva Constitución. Y la seguridad privada, fortalecida, regulada, controlada, puede convertirse en un importante aliado con la Policía Nacional, con el EQ 911, para prevenir el delito. Esta comisión hizo lo que en 20 años nadie lo ha hecho, y es retomar esta ley o dedicarnos a construir una ley de seguridad privada, una ley orgánica de seguridad privada para fortalecer a este sector. ¿Sabe cuántos guardias de seguridad privada están registrados en el país? 232,000. De esos, un poco menos de 70,000 tienen trabajo. 70,000 guardias de seguridad privada en todo el país y que están mal pagados, sin armas, sin capacitación, sin entrenamiento, sin estabilidad laboral, dejan de constituirse en ese aporte para la prevención del delito. Sin apoyo jurídico, sobre todo. Estamos nosotros llevando adelante la construcción de esta ley que ya está superado el primer debate para que están todos los elementos listos para que ya podamos en poco tiempo pasar al segundo debate para generar esta ley y entregarle al país y a este sector tan importantísimo nuevas herramientas para que abonen a prevenir el delito. Los guardias de seguridad ha sido un sector invisibilizado. El día de ayer, y yo aquí insisto, no tengo recelo en contar las cosas, el día de ayer tuvimos una reunión con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está a cargo de controlar a las empresas de seguridad, que son casi 1,600, son 1,560 empresas, es decir, casi 1,600 empresas. ¿Y sabe cuántos funcionarios tienen? 17. Con 17 funcionarios no pueden controlar a casi 1,600 empresas. Entonces, el Ejecutivo no le ha dado la importancia a este tema tan fundamental y nosotros crearemos una ley que garantice que este sector se constituya en un aporte fundamental para prevenir los delitos, dotados de armas, de entrenamiento, de capacitación, con salarios dignos, no explotados, con herramientas que permitan sumar y no constituirse en un problema, sino sumar a este anhelo que tenemos de una sociedad pacífica. Claro que sí, por eso decimos y vamos a seguir insistiendo, ¿no? Integralmente tiene que enfrentarse este gravísimo problema. Agradecerle, asambleísta, por este tiempo y por hablar sobre estos temas, ¿no?, que son tan relevantes. Estamos preocupados y repetimos, como sociedad y como Estado hay que preparar una respuesta contundente, ¿no? Sin egoísmos, sin sesgos, no, de manera objetiva, buscando los verdaderos mecanismos para poder dar solución a estos problemas. Muchísimas gracias, asambleísta, por atendernos. Un gusto y siempre prestos a compartir estos espacios tan importantes con ustedes. Un excelente día. Gracias, son las 7:26. El asambleísta Ramiro Narváez representa a la provincia